My name is Viktor Nikolaev, and I was born in the year 2133. In whatever year you're listening to this, please hear what I have to say. Viajar en el tiempo es fascinante, y todos en el planeta, si tuvieran la oportunidad, viajarían a través del tiempo, si fuera posible, por supuesto. ¿Crees que es posible? Únete a nosotros mientras exploramos al viajero del tiempo más convincente. I am a time traveler from the year 2045. Sergei Ponomarenko, hombre extrañamente vestido. Todos hemos fantaseado con tener nuestra propia máquina del tiempo, con el objetivo de viajar al pasado para ver dinosaurios o miles de años en el futuro para volar un coche por el cielo. Pero un hombre afirma haber logrado esta hazaña. A lo largo de los años, hemos escuchado a mucha gente declarar que han saltado hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, la mayoría de sus historias son fácilmente refutadas y ninguna es tan interesante como la de Sergei Ponomarenko. En 2006, el mundo se detuvo cuando un hombre ucraniano llegó a Kiev, afirmando ser de 1932, y aunque muchas personas concluirían que estaba loco o mintiendo, tenía un caso fuerte. Vestido con ropa vintage y con una cámara antigua alrededor de su cuello, indudablemente parecía ser del año que afirmaba. Pero el aspecto más persuasivo de toda la historia fue que llevaba un papel soviético de los años 50, que según él, probaba que tenía 25 años. En ese momento, la gente empezó a voltear la cabeza, aunque muchos se burlaban de su versión de los hechos. Además, su extraña vestimenta hizo que la afirmación fuera aún más controvertida debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Investigación policial e identificación. Los oficiales de policía de Kiev, como la mayoría de los agentes del orden, han tratado con su buena parte de delitos y otros incidentes menores. Pero en 2006, algunos oficiales arrestaron a Ponomarenko por comportamiento sospechoso. Parecía tener unos 20 y tantos o 30 y tantos años y estaba vestido como alguien de una película antigua. Sergei Ponomarenko parecía confundido y apurado, lo cual no era inusual para alguien que había sido recientemente encarcelado. Lo que era peculiar era que seguía preguntando qué año era. Las afirmaciones de viajes en el tiempo no son nuevas, y lo que Sergei les dijo a los oficiales no era muy novedoso. Sergei explicó a los oficiales que estaba perdido en el tiempo. El joven afirmó que solo minutos antes había estado viviendo en 1958. Cuando le pidieron una identificación, la entregó con gusto, pero esto solo complicó las cosas. En lugar de algo moderno, entregó un papel emitido a personas ucranianas, mientras el país aún estaba controlado por la Unión Soviética. El nombre de Sergei aparecía en la identificación y su fecha de nacimiento estaba registrada como 1932. El pasaporte de Sergei mostraba el año de nacimiento 1932. No era simplemente la fecha de nacimiento del hombre lo que resultaba imposible. La Unión Soviética colapsó en 1991 y Ucrania había sido independiente desde entonces. Entonces, ¿cómo podía este hombre de 25 años tener solo documentos de la ahora desaparecida Unión Soviética? Llevado al hospital e interrogado, Sergei fue ingresado en un hospital psiquiátrico y atendido por el doctor Pablo Kudryakov. El doctor siguió el juego preguntándole a Sergei si podía recordar cómo se encontró en 2006 cuando pensaba que era 1958. Según los registros del doctor, Sergei quería dar un paseo por la ciudad. Tomó su cámara, pero al salir de su casa, notó un objeto en forma de campana volando de manera inusual. Era imposible describir lo que estaba presenciando y sugirió al doctor que mirara su cámara, lo cual hizo. La identificó como una rara y antigua Yashica Flex. Cuando revelaron la película, las cosas se volvieron aún más extrañas. Las fotografías mostraban Kiev, pero indudablemente de décadas atrás, con autos, ropa y señalización antiguos. Las fotos incluían edificios que ya no existían, y allí estaba Sergei con su amante, vestido con la misma ropa que llevaba cuando fue encontrado en 2006. La última fotografía mostraba un ovni en forma de campana, exactamente como lo había descrito Sergei. Cuando se le preguntó sobre la foto del ovni, Sergei respondió: ¿Ahora están seguros de que digo la verdad? Todavía no sé qué es este objeto ni cómo terminé aquí. El doctor Kudryakov postuló que si se trataba de una nave alienígena, podría haber llevado a Sergei a la velocidad de la luz y lo devolvió en un segundo.
lo que resultó en una dilatación del tiempo. Para Sergei apenas había pasado tiempo, pero en la Tierra habían transcurrido 47 años. Esa noche, Sergei regresó a su habitación, cerró la puerta y desapareció. Las cámaras de seguridad mostraron que entró, pero nunca salió, y desapareció. Su desaparición se convirtió en un ejemplo notorio de viajes en el tiempo. Tras una investigación adicional, las autoridades descubrieron registros de un Sergei Ponomarenko que fue reportado como desaparecido en 1960, pero regresó días después, en el momento exacto en que Sergei afirmó estar en 2006. Su antigua amante, que ahora tiene más de 70 años, confirmó esto y afirmó que volvió a desaparecer en la década de 1970. Años después, ella recibió una extraña fotografía de un Sergei mayor, con un horizonte futuro de Kiev y una declaración que decía que volvería pronto, pero nunca lo hizo. Vieja y rara Yashima Flex. Ponomarenko llevaba una cámara obviamente antigua. Tras una investigación, se reveló que era un modelo que había sido descontinuado en la década de 1970. Más crucialmente, la película dentro de la cámara estaba intacta y podría desarrollarse potencialmente por un profesional si se encontraba uno. Sergei insistió en que su cámara y lo que capturó en la película jugaron un papel significativo en su viaje instantáneo en el tiempo. Sergei declaró que había estado fotografiando la ciudad justo antes de ser trasladado al futuro. Estaba caminando con su prometida, una mujer llamada Valentina Kurish, cuando notaron algo extraño en el cielo. OVNI y otras fotos de la cámara. Las fotos reveladas mostraban escenas de Kiev de la década de 1950, una imagen impactante de un OVNI y fotos íntimas con su novia. Estas enigmáticas imágenes, junto con el estado desorientado de Ponomarenko, desconcertaron a las autoridades y provocaron una intensa especulación sobre sus orígenes y posibles encuentros con lo desconocido. Desaparición. Después de una breve estancia en un hospital de Kiev, Sergei Ponomarenko desapareció sin dejar rastro. Su misteriosa desaparición, combinada con su vestimenta de la década de 1950 y la posesión de una cámara antigua con fotos desconcertantes, dejó a las autoridades y al público perplejos, alimentando la continua intriga y especulación sobre sus verdaderos orígenes. Conclusión. Según los expertos, las imágenes fueron obtenidas de un programa de televisión ucraniano llamado Aliens, que investiga la posibilidad de vida extraterrestre, y la imagen de la década de 1970 tiene arquitectura alterada, incluyendo el Empire State Building. Aunque es una historia fascinante, todas las pruebas apuntan al programa de televisión ucraniano de 2012 como el culpable de esta historia sensacionalista. Las fotografías y la documentación parecen ser recreaciones, en lugar de pruebas verdaderas. Sin pruebas fiables ni testigos presenciales, la historia es probablemente una obra de ficción, aunque intrigante, que despertó el interés de todos cuando fue publicada. Paul Amadeus Dienach. Paul Amadeus Dienach fue un profesor suizo-austríaco con mala salud. Su padre era un suizo de habla alemana, mientras que su madre era una austríaca de Salzburgo. Dienach viajó a Grecia en el otoño de 1922, después de haberse recuperado de un coma de un año causado por una terrible enfermedad, con la esperanza de que el clima templado ayudara a su condición. Se dice que Dienach sufrió de encefalitis letárgica, una enfermedad neurológica peculiar en la que el sistema inmunológico responde a neuronas sobrecargadas. El sueño letárgico inicial de Dienach duró 15 minutos. La segunda vez duró un año completo. Durante ese año, mientras estaba en coma en un hospital de Ginebra, Dienach afirmó haber entrado en el cuerpo de Andreas Northam, quien vivía en el año 3906 después de Cristo. Dienach no le contó a nadie sobre su increíble experiencia después de despertar de su coma porque temía ser etiquetado como loco. Sin embargo, escribió todo lo que recordaba sobre el futuro. Hacia el final de su vida, incluso dejó su puesto de enseñanza para dedicar el mayor tiempo posible a escribir todo lo que recordaba. En sus memorias, alega que la gente del futuro comprendía completamente su estado médico único, al que llamaban deslizamiento consciente, y le contaron a Dienach todo lo que pudieron sobre los eventos históricos que ocurrieron entre los siglos XXI y 39. Lo único que no le contaron fue la historia exacta del siglo XX. Si la conciencia de Dienach regresaba a su cuerpo y época original, creían que sería peligroso revelar su futuro inmediato y el futuro de su época, en caso de que esto interrumpiera o alterara el curso de la historia y su vida. John Titor. Un hombre u organización conocido como John Titor afirmó ser un viajero del tiempo del año 2036.
Titor publicó una serie de entradas en Internet a principios de la década de 2000 que incluían pronósticos detallados sobre eventos futuros, así como información sobre la tecnología de viajes en el tiempo y la física teórica. Afirmó haber viajado en el tiempo hasta 1975 para recuperar una computadora IBM 5100 para su uso futuro. La identidad y los objetivos reales de John Titor siguen siendo desconocidos, y muchos creen que la historia es un elaborado engaño o un esfuerzo de ciencia ficción basado en Internet. A pesar de esto, la leyenda de John Titor ha cautivado la atención de los teóricos de la conspiración y los aficionados a la ciencia ficción por igual. Andrew Carlson. Andrew Carlson fue presuntamente encarcelado en marzo de 2003 por violaciones a la SEC después de realizar 126 operaciones bursátiles de alto riesgo y superar a todos. Según los informes, Carlson comenzó con una inversión de $800 y terminó con más de $350 millones, atrayendo la atención de la SEC. Tras su arresto, proporcionó una confesión de 4 horas en la que afirmó ser un viajero del tiempo de 200 años en el futuro. Prometió dar a los investigadores la ubicación de Osama Bin Laden y el tratamiento para el SIDA a cambio de una pena menor y la capacidad de regresar a su nave temporal, pero se negó a revelar la ubicación o el funcionamiento de su nave. Un hombre misterioso pagó su fianza y Carlson estaba programado para una audiencia en la corte, pero nunca se le volvió a ver. Los registros muestran que nunca existió. La historia de Carlson probablemente comenzó como un artículo satírico y luego fue reproducida por Yahoo News, donde su carácter ficticio se volvió menos obvio. Otros periódicos y publicaciones rápidamente publicaron la historia como verdadera. Esto, a su vez, alimentó la difusión de boca en boca a través de correos electrónicos y foros de Internet, lo que resultó en informes significativamente más completos de los eventos. Rudolf Fentz. Rudolf Fentz es un personaje ficticio basado en una leyenda urbana que surgió a principios del siglo XX. Según la leyenda, Fentz era un hombre que apareció inexplicablemente en la ciudad de Nueva York alrededor de 1950 vestido con ropa victoriana. Una investigación reveló que Fentz había desaparecido en 1876 y parecía haber viajado en el tiempo hasta 1950. La historia de Rudolf Fentz se hizo popular en la década de 1970 como un ejemplo de un episodio de viaje en el tiempo en la vida real, aunque posteriormente se ha demostrado que es una obra de ficción. No hay evidencia confiable que respalde la existencia de Rudolf Fentz, ni hay ningún incidente documentado de alguien viajando en el tiempo de esta manera. Victor Goddard. El mariscal del aire Sir Robert Victor Goddard sirvió como comandante superior en la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Goddard es probablemente más conocido por su fascinación con eventos paranormales. Afirmó haber presenciado un incidente clarividente en 1946, en el cual se basó la película de 1955, The Night My Number Came Up. En 1935, Goddard afirmó haber experimentado clarividencia en Escocia. Afirmó haber volado una misión para investigar la pista de aterrizaje de Drem, que en ese entonces estaba fuera de servicio. Después de volar a través de un mal clima, emergió para encontrar la pista de aterrizaje aparentemente en pleno funcionamiento, completa con aviones y tripulaciones. Vio varios aviones amarillos, uno de los cuales era un monoplano que no pudo identificar. También notó varios mecánicos vestidos con monos azules, que no correspondían a las actividades de la RAF en ese momento, ya que los mecánicos vestían monos de color caqui. En los años siguientes, el aeródromo de Drem fue reactivado. La RAF comenzó a pintar sus aviones de entrenamiento de amarillo y cambió los uniformes de los mecánicos a azul, exactamente como Víctor había observado años antes. El relato de Víctor sobre este evento ha sido referido como un posible deslizamiento temporal real. Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain. Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain fueron dos académicas y autoras que ganaron notoriedad por su historia de un supuesto encuentro de viaje en el tiempo en el Palacio de Versalles en 1901. Durante una visita al palacio, las dos mujeres afirmaron haber retrocedido accidentalmente en el tiempo a la era de María Antonieta. En su libro An Adventure, publicado bajo los seudónimos Elizabeth Morrison y Frances Lamont, Moberly y Jourdain describieron su surrealista encuentro con figuras del siglo XVIII.
entornos inusuales y elementos anacrónicos que las llevaron a creer que habían entrado brevemente en un tiempo diferente. Investigadores e historiadores han debatido y cuestionado la veracidad y fiabilidad de su relato. Michael Phillips, un viajero del tiempo del futuro, afirma haber regresado en el tiempo para advertirnos sobre el futuro de Donald Trump y cuándo comenzaría la Tercera Guerra Mundial. El video, compartido en YouTube, muestra a un hombre llamado Michael Phillips discutiendo el futuro. El señor Phillips afirma haber nacido en 2043 y que está al tanto de algunas de las amenazas más graves que el mundo enfrentará en los próximos años. Cree, sin evidencia, que Estados Unidos y Corea del Norte se involucrarán en una breve guerra nuclear. La batalla termina cuando Estados Unidos lanza un misil de crucero nuclear y mata a Kim Jong-un. Desafortunadamente, afirma que esto llevará a la Tercera Guerra Mundial. Afirma que será una batalla limitada, donde Rusia y China lucharán contra el Reino Unido, Estados Unidos y algunos otros países, y el conflicto será corto, pero brutal. Innumerables millones serán masacrados. Se utilizarán armas nucleares, aunque solo en una capacidad limitada. También predice que el presidente Trump ganará un segundo mandato en el cargo. Afortunadamente, este viajero del tiempo predijo que todos estos eventos ocurrirían en 2019 y 2020, y estamos en 2024. No hace falta decir más. Alexander Smith. Alexander Smith desciende de una larga línea de supuestos viajeros del tiempo que afirman que es más que una fantasía de ciencia ficción. Entonces, ¿qué afirma haber visto? Y más importante aún, ¿por qué nunca ha utilizado su conocimiento? Alexander afirmó haber viajado al año 2118, pero no explicó cómo. Aseguró tener pruebas en una fotografía borrosa de una fila de estructuras verdes de formas irregulares. Dijo que era el horizonte de una ciudad 100 años en el futuro y que el viaje en el tiempo puede distorsionar las imágenes. Afirmó haber estado en una misión ultra secreta de la CIA en 1981 y creía que la agencia lo estaba buscando entonces. A diferencia de otras personas que han afirmado haber viajado en el tiempo, no insistió en tener su rostro disfrazado o cambiar su identidad. El señor Smith, que habla con acento estadounidense, advirtió sobre muchas amenazas para los humanos y urgió a la gente a actuar contra el calentamiento global. Según él, el calentamiento global, el aumento del nivel del mar y el incremento de CO2 en nuestra atmósfera representan las amenazas más serias para la humanidad. Cree que debemos actuar inmediatamente para contrarrestar el calentamiento global y que los extraterrestres visitaron la Tierra por primera vez a mediados del siglo XXI. Noah, un hombre que afirma ser un viajero del tiempo desde 2030, supuestamente pasó una prueba de polígrafo. En un video, el hombre llamado Noah, cuya cara y voz han sido modificadas para ocultar su identidad, pasa por el examen, afirmando estar atrapado en 2018. El presentador señala que las pruebas de polígrafo no son completamente precisas. Según LiveScience.com, se puede pasar un examen de polígrafo alterando el ritmo cardíaco mientras se piensa en algo emocionante o aterrador. Noah afirma que no tiene pruebas de que sea del futuro. Añade que puede hacer ciertas predicciones para el futuro, pero no todas, debido a un paradoja. Noah responde sí cuando se le pregunta si es un viajero del tiempo. Se escucha un ding y aparece la palabra verdad en la pantalla. El probador tampoco es visible, pero Noah parece estar usando un monitor de ritmo cardíaco en su brazo izquierdo y cables en los dedos de la mano derecha. El viajero del tiempo afirma haber viajado hacia atrás en el tiempo usando una cúpula subterránea gigante rodeada de electricidad. También afirma que Donald Trump será reelegido, que el calentamiento global ha empeorado, que las personas vivirán en Marte después de migrar allí en 2028, que la inteligencia artificial avanzará y que los humanos descubrirán vida alienígena inteligente. Afirma que para 2030, Ilana Remike será la presidenta de los Estados Unidos. La película también incluye una radiografía de la muñeca de Noah, afirmando que tiene implantada una tecnología de viaje en el tiempo bajo su piel. En un video anterior, Noah afirmó tener 50 años, pero usó una medicina rejuvenecedora para volver a tener 25 años. También afirma que el viaje en el tiempo ha existido desde 2003, pero aún no se ha hecho público. Orrin, un hombre que extrañamente cree que es un cyborg viajero del tiempo, desde 2050 afirma que todos vivimos en una simulación.
Orrin hizo noticias en todo el mundo cuando apareció en el programa de entrevistas estadounidense Dr. Phil, afirmando que fue enviado desde el futuro para advertir a los humanos de un desastre inminente. Fue, comprensiblemente, objeto de burlas, con el propio Dr. Phil desglosando cada una de las predicciones de Orrin. Sin embargo, esto no lo detuvo para llevar a cabo otra entrevista para justificar sus creencias descabelladas. A lo largo de la extraña entrevista, el hombre habla con una voz robótica, presumiblemente para demostrar que es un cyborg. Afirma que están usando marketing y propaganda para hacernos odiarnos a nosotros mismos y dividirnos según género, etnia, sexualidad, identidad y preferencia. Afirma que necesitamos una revolución, ya que el sistema actual, como el estatus sociopolítico, tiene personas que lucen y hablan de cierta manera. Dr. Phil afirmó continuamente que todas las predicciones del hombre ya se habían realizado en el presente. Adam Archon afirma ser del año 2045 y ha hecho varias predicciones escalofriantes sobre las décadas venideras, incluida la llegada de extraterrestres a la Tierra. En un video reciente de TikTok, Archon anunció que podemos esperar una visita alienígena en menos de 5 años. Archon también hizo varias otras afirmaciones sobre el futuro, incluyendo que el mundo estará gobernado por una sola ley para el 2030. Todos los países del mundo convergerán en una única supernación. Para hacer las predicciones aún más aterradoras, el supuesto viajero del tiempo entrega sus predicciones mientras está conectado a una máquina de detector de mentiras, con el polígrafo supuestamente confirmando todo lo que dijo. Sin embargo, no todos quedaron convencidos por las declaraciones de Archon. Archon aparentaba ser adulto en 2045, lo que implica que probablemente era un niño cuando regresó. ¿Dónde estaba la versión joven de él? Deberían encontrarlo y realizar una prueba de ADN para determinar si es la misma persona. Mike Markham, un excéntrico inventor conocido como Madman Mike, desapareció inexplicablemente mientras probaba lo que creía que era una máquina del tiempo. Mike Markham creó el aparato en su porche en Stanbury, Missouri, a principios de 1995, con la intención de ganar dinero con los números ganadores futuros de la lotería. A los 21 años, comenzó a experimentar con un dispositivo conocido como la escalera de Jacob, mientras estudiaba ingeniería eléctrica. Mike afirmó haber observado un vórtice circular mientras experimentaba con el dispositivo, por lo que decidió probar el efecto insertando un tornillo metálico para ver qué sucedía. Mike informó que desapareció en el aire y luego reapareció a varios metros de distancia un segundo después. Supuso que el tornillo metálico había sido transportado a través del tiempo y volvería a aparecer una vez que el tiempo se hubiera puesto al día. Sin embargo, encontró un problema serio en sus experimentos. Necesitaba una gran cantidad de energía para hacer que funcionara. Mientras intensificaba sus esfuerzos en la llamada máquina del tiempo, el dispositivo se incendió. Decidió que si iba a reconstruir la máquina, debería usar transformadores más grandes para generar voltajes más altos. Necesitaba 6 transformadores antiguos, que costaban $20,000 cada uno, así que irrumpió en una planta de energía local para terminar su trabajo. Cuando conectó los transformadores a su escalera de Jacob, provocó un apagón generalizado en su vecindario, dejando sin electricidad durante varias horas. La policía llegó inmediatamente a su residencia con una orden de registro y lo arrestaron por robo de transformadores. Mike fue liberado de prisión meses después y se hizo famoso en la radio local, contando historias sobre el tornillo desaparecido y sus intenciones de construir una máquina del tiempo. Mike fue apodado Loco en el programa de radio, que frecuentemente cubría temas paranormales, y adoptó el apodo. Mike le contó al presentador de radio y a sus oyentes en el aire que no tenía suficiente dinero ni componentes de repuesto para continuar con su investigación. Dio su número de teléfono en vivo en la televisión y aparentemente recibió llamadas sin parar durante los siguientes 3 días. Su segundo proyecto de máquina del tiempo fue más grande y más potente que el anterior, gracias a las donaciones de los oyentes. También planeaba probar el sistema en sí mismo, creando un vórtice electromagnético lo suficientemente grande como para que un humano pudiera entrar en él. Apareció en la estación de radio un año después, y cuando le preguntaron qué llevaría consigo en la máquina del tiempo, respondió que nada más que su teléfono. Durante una aparición en el programa en 1996, afirmó que estaba a 30 días de terminar su máquina del tiempo legal. Sin embargo, desapareció abruptamente en 1997 y nunca más se supo de él.
dejándolo en el centro de uno de los misterios más intrigantes sobre los viajes en el tiempo. Poco después de su desaparición, un oyente del programa de radio llamó para discutir una extraña historia que descubrió. El oyente afirmó que en la década de 1930, la policía descubrió a un hombre muerto en una playa de California. El hombre fue aplastado hasta morir dentro de un extraño tubo metálico, y se descubrió un artículo sospechoso similar a un teléfono móvil junto a su cuerpo. Pero un año después, Mike reapareció en línea, desmintiendo los rumores locos de que había viajado a la década de 1930 y perecido. No está claro si Mike simplemente cambió su nombre y quiso vivir una vida tranquila lejos de los ojos del público, o si su invención de la máquina del tiempo fue genuinamente exitosa. Solo Madman Mike conoce la verdad. Javier y María, dos viajeros del tiempo que afirman ser del año 2027, han estado subiendo videos que dicen probar que están solos en el futuro. Javier y María han estado publicando en redes sociales que están atrapados solos en 2027, solo con el otro como compañía y sin señales de vida humana. Ninguno de los supuestos viajeros del tiempo aparece en los clips, supuestamente de hace 4 años, que claramente muestran lugares abandonados. La cuenta de TikTok de Javier tiene más de 7.6 millones de seguidores, y sus videos incluyen escenas de él entrando en un restaurante McDonald's completamente vacío, grabaciones fuera del estadio de fútbol del Atlético de Madrid sin alma alguna, y breves clips de calles abandonadas. También afirma haber capturado imágenes de una calle completamente desierta a las 8:10 de la noche, solo con coches estacionados y sin ruido de fondo, en lo que debería haber sido una zona muy transitada. ¿Crees que esto es un ardid para conseguir más suscriptores o realmente están viviendo en el futuro? Carlos afirma ser un viajero del tiempo del año 2040. Luego sugiere que en 2028 el mundo que conoces desaparecerá cuando Bitcoin reemplace al efectivo. Sin embargo, en lugar de recibir monedas de criptomoneda para gastar, el viajero del tiempo afirma que las personas recibirán monedas para usos específicos, como Bitcoin para comer. Luego, en 2029, se creará un nuevo sistema llamado MQR. Todos tendrán un código QR en sus dedos que llevará toda su información personal. Esto incluye información de pasaporte, enfermedades, antecedentes penales, estado familiar, vacunas y criptomonedas. En el futuro, tener un código QR será elección de cada uno, sin que nada sea impuesto. Carlos luego revela su código QR, que está en su muñeca, y comienza a escanearlo, acompañado de música dramática. El hecho de que su teléfono pueda leer este código QR demuestra que están desarrollando en secreto el programa MQR. ¿Está Carlos diciendo la verdad? Edward, un hombre que afirma ser un viajero del tiempo del año 5000, ha afirmado que ciudades enteras serán sumergidas debido al cambio climático e incluso afirma tener pruebas fotográficas. El enigmático individuo, conocido solo como Edward, afirma que fue partícipe de una operación secreta de viaje en el tiempo en 2004 y fue transportado 3000 años en el futuro. Para su asombro, el hombre declara que cuando llegó al futuro se encontró con una vista desgarradora. Los Ángeles estaba completamente cubierta de agua. Según Edward, trabajaba en un laboratorio en Los Ángeles cuando se le presentó la oportunidad de viajar al futuro y fotografiarlo. La cara del hombre está pixelada y su voz está distorsionada mientras relata su increíble historia, aparentemente para proteger su identidad. ¿Es Edward real o simplemente otro individuo en busca de atención? Mary, una autoproclamada viajera del tiempo del año 3812, afirmó haber regresado a la Tierra con una fotografía de su ciudad en Marte. La mujer de 37 años, conocida como Mary, hizo la extraña afirmación de que China había conquistado el planeta rojo. En un inusual video de YouTube, la supuesta viajera del tiempo publicó una foto borrosa de lo que afirmaba ser una metrópolis en Marte, pero las afirmaciones de Mary sobre el futuro cayeron en oídos sordos, por razones comprensibles. Primero, no tomó la foto en Marte, en cambio, la descargó de Internet. Segundo, los años 3800 a 3899 pertenecen al siglo 39, no al 38. ¿Crees que Mary está diciendo la verdad? Pellegrino Ernetti. Pellegrino Ernetti fue un monje benedictino italiano que afirmó haber inventado el cronovisor, un aparato que supuestamente podía ver y grabar eventos históricos. Ernetti afirmó que el cronovisor le permitió a él y a su equipo de científicos ver eventos históricos como la crucifixión de Jesucristo,
y la representación de obras perdidas de legendarios dramaturgos como Quinto Ennio. Las afirmaciones de Ernetti sobre el cronovisor han sido tratadas con escepticismo y crítica, y muchos creen que son un engaño. No hay evidencia sustancial que respalde la existencia de tal tecnología o su capacidad declarada para ver eventos pasados. Eno Alaric, un usuario de TikTok que afirmó haber viajado en el tiempo, declaró que los extraterrestres estaban descendiendo a la Tierra. Eno Alaric afirmó ser del año 2671 y dijo que un extraterrestre conocido como el Campeón seleccionaría a 8.000 personas para salvar a la humanidad. Muchos usuarios de TikTok afirman ser viajeros del tiempo y han predicho fechas futuras. ¿Es este otro engaño o es verdad esta vez? Algunos de estos relatos casi eran creíbles, pero ese cyborg del futuro se llevó el premio. ¿Cuál fue tu favorito? Déjanos saber en los comentarios. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, dale un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué opinas. Revisa nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.